una vez que tienen esto, ubicando, que también muchos de ustedes ignoraron esa condición les ahorraba a ustedes el cálculo de la entalpía, acuérdense para calcular la línea Q, ¿sí? Que había que calcular las entalpías del vapor como si estuviera vapor en su punto de ebullición y el líquido en su punto también de ebullición, para poder evaluar la Q. Pero en los límites, cuando tienen ustedes el líquido saturado, esa línea es vertical, y cuando es el vapor saturado es horizontal, y eso viene en los libros, ¿sí? Entonces, de esta línea roja que está aquí está pintada, va hasta el cruce con la línea de distribución de equilibrio, trazan la recta que va y que pasa por este punto, y vemos que andamos del orden de punto veintitantos, 28. Una cosa es, sí, punto 28. De ahí sacamos RM, puesto que conocemos ZD, esta es ZD, y de ahí encontramos que el RM es 2.061. Yo creo que, sin exagerar, de los 40 y tantos que hicieron el examen, yo creo que, no sé, menos de 10 llegaron a este valor. Luego, después de ahí, había que calcular por la condición de operación de la columna, que es de 1.5 RM, y entonces ya con esta nueva ordenada, ubicamos el punto 21, y de aquí trazamos la recta hasta la línea de ZD. Y esa es la manera como establecemos nuestra línea de operación en la columna. Ahora, este punto de cruce con la línea Q, que corresponde a las condiciones de vapor saturado, nos sirve de pivote para establecer la línea de operación de la sección de agotamiento. Y de paso saber en qué etapa, esta etapa que está aquí es en el punto donde podemos alimentar. Me llamó sobremanera la atención también que muy poquitos también calcularon el número mínimo de etapas, tomando en cuenta las líneas de 45 grados. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cuestiones se nota, se lo digo con toda franqueza, y si no se los digo yo, ¿quién? Que no están estudiando. La verdad que no le están metiendo ganas al asunto. No sé si sea por el método, no hay manera de controlarlo de alguna forma, y ahí se apela mucho a la cuestión de su responsabilidad, pues, para que aprendan lo que tienen que aprender. Yo nada más les estoy enseñando o dando tips relacionados con la manera de atacar los problemas, pero ustedes también tienen que hacer un esfuerzo y entender las cosas. Vean ustedes lo que les estoy poniendo ahorita aquí y lo que pusieron ustedes. ¿Sí? Entonces, esa sería mi crítica al respecto. Luego, en el otro problema, eran dos, la parte de la destilación instantánea y la parte diferencial. La destilación instantánea, esa sí la hicieron bastante bien. Muchos, la gran mayoría, aquí la definen en términos de esta línea que está definida como la relación de, ¿dónde anda? Bueno, ustedes la conocen, ¿no? Que manejan el W en D. Y a partir de esto pueden ustedes establecer esta línea, dando valores. Y a partir de esto ya pueden ustedes encontrar la composición de la línea del destilador instantáneo, que es punto 86 contra punto 44, que es el residuo, a partir del análisis que se hace del cruce con la línea de distribución de equilibrio de este sistema. Y se acabó el problema. Ahora, esta misma situación se les pedía que calcularan las entalpías. También muy poquito la calcularon. La entalpía, considerando una solución ideal, anda el orden de 29.3 kilojoules por mol y HL, que es de 3.5 kilojoules por mol. Esa es, digamos, lo que complementaría esta situación. Y en el caso de la destilación diferencial, pues había que calcularlo a partir de establecer resolver la integral como gráficamente, ¿sí? A partir
jugar con esta información, tomando en cuenta que la X, ustedes pueden establecer la tabla, no se las puse aquí, pero ya deben saber cómo hacerlo, porque esto sí lo hicieron bastante bien, varios, no todos. Establecer esta curva que está aquí, y a partir de esta curva que está aquí, pueden ustedes evaluar el área bajo la curva que satisfaga la relación de logaritmo natural de f en w, que es igual a 0.51 aproximadamente, y esto nos ubica en una fracción del producto en la fase de vapor de 0.90 y la XW de 0.44. Ligeramente mejor que el caso de la destilación instantánea, que era de esperarse. O sea, la destilación diferencial, en todo caso, es más eficiente que la diferencia, de la instantánea. Y ese era el examen, jóvenes. La verdad que no era un examen fuera del contexto de lo que hemos estado analizando. Están preguntas que están asociadas con los problemas de ejemplo que vimos. Entonces podían haberlo perfectamente resuelto el examen sin mayor historia, y creo que las 3 horas que les di era suficiente. Noto que hay mucha copiadera, ¿eh? Hay muchos exámenes que son calca uno de otros. También eso está mal, pues, pero pues ¿cómo lo controlo? Si no apelo a la conciencia de ustedes, no hay manera de controlarlos. Yo le veo. Está mal que lo diga, pero así está. Sí, pero sí se nota, en los exámenes. Sí se nota que no le están haciendo el esfuerzo unos con otros. En fin, esa es la situación. Alguien me mandaba también que le aclarara, eso lo voy a revisar hoy, yo mismo le contesto, que le aclarara alguna evaluación que según él está bien. Voy a revisarlo con lupa para ver qué sucede. Bueno, esto es en cuanto al examen. O sea, no se podrán quejar de que no les digo, no les enseño lo que están, cómo los evalué. En el primero, pues estaba que por ejemplo, esta relación prácticamente nadie la hizo. Que la Y1 igual a la ZD igual a X0 igual a, o sea, esta Y1 es el vapor que sale, ZD es el destilado que ustedes obtienen, X0 es el reflujo que mandan a la columna. Todo esto, como es un condensador total, es igual, 85.6. Como les decía, las mínimas pues se las calculan con estos escalones, tomando en cuenta la 45 grados, y les da entre 4 y 5 etapas. Luego los valores de la RM, que son 2.061 y 31, y finalmente el número de etapas, tomando en cuenta ya la línea que está aquí, el azul, es la que nos da aproximadamente 7 etapas, y le agregan el servidor, porque acuérdense que se comporta como una etapa, y estos serían 8, entre 7 y 8 etapas, 9 etapas si quieren. Esa sería, digamos, la respuesta. La alimentación, pues la ubiquen en este punto, cuestión acuérdense que por norma se evalúa, se va numerando las etapas de la parte superior hacia la parte de abajo. Entonces sería 1, 2, 3 y 4, ¿no? En la etapa 4 donde se alimenta. Bueno, espero que el examen, como se los mandé, lo vean, lo revisen, lo vuelvan a hacer para que les quede claro, pues si se dan cuenta qué fue lo que les falló con relación a esto. Bueno. También durante el fin de semana les mandé el problema del table que está relacionado ahora. Ya hemos visto, esto relacionado, vamos a cambiar de canal de las operaciones de humidificación. Vimos la parte relacionada con enfriamiento de agua. Ahí creo un par de ejemplos. Luego después vimos la deshumidificación, que es el
manejar el mismo análisis, pero al revés, invertirlos en las fuerzas directoras. Y el siguiente, en los tres casos que conforman el análisis que estamos haciendo, sería el de humidificación. ¿Sí? Como ya les he comentado, muchas veces la necesidad de acondicionar el aire, ya sea deshumidificándolo o humidificándolo, obedece a algunos requerimientos del proceso al cual se esté alimentando ese aire. Y típicamente en el caso de los secadores es una de las situaciones en las que si tenemos un ambiente muy húmedo, pues se justifica de alguna forma el deshumidificar el aire. Otra operación que justificaría la deshumidificación del aire es cuando tenemos un aire que está en un circuito que está recirculándose. Una vez que pasa a través del sólido que está deshidratando, sale con un contenido de humedad relativamente alto y entonces es necesario bajarle la humedad para que pueda hacer su trabajo, el aire al ponerse en contacto con el sólido húmedo. En otras ocasiones no conviene meter un sólido, sobre todo cuando son sólidos que le llaman termolábiles, ¿no? Es decir, que son sólidos sensibles a la temperatura, notoriamente los alimentos en general. Entonces hay que cuidar mucho la diferencia de humedad entre el medio, entre el gas que está bañando el secador, que está atravesando el secador, y la interfase. Si la interfase es una interfase en la que está, bueno, lo vamos a ver en el siguiente tema, que es el secado, pero si hay un exceso de humedad en la parte externa, es relativamente, como le digo, no de mucho cuidado, pues el meter aire muy seco o muy húmedo. Pero cuando ya tenemos un sólido que de entrada tiene contenidos de humedad relativamente bajos, entonces que la parte externa del sólido está expuesto a calentamiento, puede suceder que tuviéramos, aparte de cuidar la temperatura, sí tenemos que cuidar la fuerza directora, ¿no? El gradiente de concentración entre la interfase, que es la fase sólida, seca, y la parte del medio. Entonces, si metemos un aire muy seco, pues podemos estar violentando o forzando la transferencia de masa de manera muy fuerte y eso podría dañar el producto. ¿Cómo lo daña? Muchas veces el problema es, en los sólidos, sobre todo alimentos, hay fenómenos de encogimiento y hay fenómenos de que se van rompiendo los sólidos, ¿no? Se fisuran. Y eso, pues, de alguna manera puede alterar la calidad del producto. En fin, ese sería, digamos, el contexto que justifica estas cosas. Por aquí lo que tenemos es una torre de pared mojada de 1 pulgada de diámetro que requiere llevar el aire seco que está a 140 grados Fahrenheit. Ese aire seco, y ya si nos dicen aire seco, pues ya no le busquen 3 pies al gato, ¿no? Simplemente consideren que la humedad del aire que está alimentándose es igual a cero. Cuidado con el micrófono, por favor. ¿Pueden cerrar el micrófono? ¿La clase? Jóvenes. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, entonces tenemos el aire que entra a 140 grados Fahrenheit con un contenido de humedad cero. ¿Sí? Y lo vamos a llevar hasta un contenido de humedad del 90%. Y nos ponemos en las condiciones que vimos de la teoría de que estas condiciones de humidificación del aire, en un caso particular, se dan con una recirculación continua del agua sin meter ni sacar energía de la misma. Entonces, al grado de que el agua
conforme está recirculándose, tiende a alcanzar la temperatura de saturación adiabática del aire alimentado. Y además, esa agua está a lo largo de la columna se mantiene constante. O sea que la temperatura de entrada del agua a la columna va a ser la misma temperatura del agua a la salida, aduciendo pues que tenemos no hay intercambio de energía con los alrededores. Entonces, el problema plantea que tratemos un flux másico de 3,000 libras por hora pie cuadrado, ¿verdad? Que consideren que el espesor de la película del líquido que escurre por la columna de pared mojada es despreciable, una condición que muy frecuentemente se aplica. Yo me imagino que ustedes han de haber visto algún ejemplo de pared mojada con ¿cómo se llama? Para un proceso de absorción, ¿sí? Donde escurren por el área superficial interna del sólido, del tubo, el solvente, que sirve para absorber el soluto que va contenido en la corriente gaseosa. Bueno, en este caso específico, lo que tenemos nosotros es que hay una transferencia de masa de la interfase a la corriente gaseosa, que entra con cero humedad y queremos que salga con un 90% de humedad relativa. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, también nos indican, esto es un concepto que se ve mucho en fenómenos de transporte, que las propiedades termodinámicas del sistema gas interfase se manejan a la temperatura promedio, entre la temperatura del gas, que es 140 grados Fahrenheit, y la temperatura de la interfaz. ¿Qué suposiciones se hacen en el contexto del problema? Bueno, que el líquido entra a la columna en sus condiciones de saturación. ¿Ok? Entonces, TL, que es la temperatura de alimentación del líquido que entra por la parte superior, ¿de acuerdo? Va a ser igual a la temperatura de saturación adiabática del gas, que es igual a 70 grados Fahrenheit. ¿De dónde vemos estos 70 grados Fahrenheit? Pues lo vemos a partir de esto, es decir, la trayectoria que sigue el gas que está atravesando la columna es la trayectoria que está relacionada con la curva de enfriamiento adiabático. Esa es la condición que se está planteando. Entonces partimos de cero, humedad cero, y llegamos directamente hasta la curva de 100% de saturación. Ese punto me permite conocer, por ejemplo, la humedad absoluta del aire en sus condiciones de saturación. ¿Sí? O sea, aquí llego acá y esta horizontal me ubica en un valor de 0.0162 libras de agua por libra de aire seco. ¿Ok? Luego tenemos, bueno, y el mismo punto, bajando a la abscisa, ubicamos que es un valor de 70 grados. ¿Vale? Este valor es el valor de la interfase. O sea, ese es el valor del punto donde tenemos saturación. Que está en contacto, vamos a decir, es el líquido que escurre, que está escurriendo por la columna, en el punto de interfase es donde tenemos 70 grados Fahrenheit. ¿Sí está claro? Esa es la forma pues, de leer esto. ¿Qué sucede? Bueno, a la salida me están diciendo que yo debo de alcanzar un 90%. Bueno, y esto tiene como, regresando a las suposiciones o a las consideraciones, ya les decía que el líquido a efecto de estarlo recirculando continuamente sin intercambio de calor, llega un momento en que la temperatura de la entrada va a ser igual a la temperatura de saturación adiabática del gas que entra.
Luego, por condiciones de operación del sistema, se puede suponer que la temperatura del líquido permanece constante a lo largo de la torre. Entonces, TL2 es igual a TL1. O sea que aquí tenemos 70 y aquí tenemos 70. ¿Ok? El gas será enfriado y humidificado siguiendo la trayectoria de la curva de saturación adiabática, ¿verdad? Que parte de las condiciones de alimentación del aire. Entonces es importante conocer qué condiciones estamos teniendo de alimentación para fijar el punto a partir del cual nos vamos a ir en esa trayectoria de la curva de saturación adiabática de la carta psicométrica. ¿Sí? Ahora, no siempre vamos a partir de cero. Puede tener el aire un 10% de humedad relativa. Entonces, podemos teniendo temperatura y humedad relativa que anduviera por aquí, pues aquí ubicamos nuestro punto y el tramo que vamos a recorrer va a ser de aquí hasta acá. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué otra condición me están dando? Me están diciendo que el aire va a salir con un 90% de humedad relativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, me vengo en este caso y me paro en la curva de 100%, de 90% de humedad relativa. En ese punto de cruce ubico el valor de la humedad absoluta, que es 0.155 libras de agua por libra de aire seco, y la temperatura es del orden de 73 grados. O sea, no hay escala aquí, obviamente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros como apoyados en la carta psicométrica, toda la definición del problema. Lo que sigue ahora son cálculos. ¿Sí? A partir de esta información que tenemos. Pregunto yo si ustedes vieron esto, si lo analizaron y lo trataron de resolver. Yo sí, doctor. ¿Y qué pasó? Sí, sí me quedó más o menos lo mismo. Bueno, en este caso, a mí en vez de bueno, me quedó muy diferente de lo de ¿cómo se dice? Bueno, lo que dice de Y, Humedad absoluta. la humedad absoluta, o sea, me quedó de 0. Bueno, yo le calculé 0.0153, igual estoy parecido a usted. ¿Cuál? ¿Al 90%? Exactamente. Ajá, ¿y en la otra? Y en la otra me quedó de 0.0162. ¿Ve? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, entonces lo que hay que hacer ahora la pregunta es que calculemos la altura de la torre. ¿Cómo procedemos? O sea, lo que acabo de hacer ahorita es apoyándome en la carta, sin ningún cálculo, apoyándome en la carta psicométrica, establecer los parámetros que me van a ayudar a mí a dimensionar la columna. Eso es, digamos, el punto. Noten que no me están pidiendo el flujo del agua que estoy alimentándose de la columna ni nada por el estilo. Simplemente tenemos datos del aire que queremos nosotros humidificar desde cero humedad hasta 0.155 libras, o sea, de humedad que corresponden al 90% de humedad relativa. Si seguimos el caminito, el balance que habíamos ya visto en la parte de la teoría plantea el flux de aire multiplicado por su humedad. Noten que estamos aquí manejando. Aquí está, a ver. Aquí está mal. Esta cantidad, aquí le puse agua, está mal, ojo. Si lo están copiando, es libras. Inclusive pónganle libras de aire seco. Entonces me llamó la atención esto. Aquí me aloqué. El flujo es la base, acuérdense que es vamos a decir, es la justificación de la base seca.
primero me están diciendo que yo voy a meter 3,000 libras por hora, pie cuadrado, de aire con una humedad absoluta igual a cero, pues es obvio que no necesito decir que se trata de 3,000 libras de aire seco por hora pie cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces, independientemente de que el aire que pasa a través de la columna se va humidificando y eventualmente cambia el flujo, el flux, lo que sale base seca es lo mismo que entró aquí. O sea, los 3,000 libras de aire seco que estamos metiendo son los mismos 3,000 libras de aire seco que están saliendo. Aquí me equivoqué. Pero en fin, ok. Ustedes tengan cuidado con eso. ¿En qué estaba? Bueno, y esto es lo que estoy manejando, el flux de aire. Acuérdense que por la nomenclatura, esta G con una prima, una apóstrofe I, significa que es base masa, y S es la base seca. Y la DY que estamos manejando acá sería la cantidad de humedad de agua por libra de aire seco. Entonces, multiplicado libra de aire seco por hora P cuadrado nos da la cantidad de agua que está variando a lo largo de la columna con relación a la distancia Z, y vamos acoplado a un coeficiente de transferencia de masa KY, que ya vimos en el ejemplo anterior cómo hay que calcularlo. Bueno, sabemos que la humedad absoluta del aire de saturación es constante. O sea, ya no hay más variación de la humedad. O sea, no nos movemos de esta línea de enfriamiento diabática, y el punto es el cruce con la de 100% de saturación. Entonces, considerando esto, si integramos esta expresión, tenemos esta otra expresión, que a la vez sabemos que representa el número de unidad de transferencia, NTG, que va a ser el logaritmo. O sea, planteen YS menos Y, lo pasan dividiendo, GS, KY, lo pasan, KY entre GS, que es lo que tenemos aquí, por DZ. ¿Ok? Entonces integramos de Y1 a Y2, de 0 a Z, y esto sería, digamos, lo que conocemos como el número de unidad de transferencia, que es el logaritmo natural de Y de saturación menos el punto 1 entre la Y de saturación menos el punto 2. Eso sería, digamos, nuestro análisis. Y esto, como conocemos la humedad absoluta de saturación y las humedades de entrada y salida, podemos calcular el número de unidad de transferencia. ¿Sí lo calculaste tú, Edgar? De las unidades de transferencia ya, ya nada más, bueno, en este caso, doctor, me quedó muy diferente, entonces lo estoy calculando de nuevo. A ver, calcúlenlo. Sí, mejor. Me espero 5 minutos. Profe, disculpe, Dime. ¿cuál es el valor de YAS? Está. Punto 0,162. Gracias, profe. De nada. Cuando termine me avisan.
Sí, profe, me da lo mismo que a usted. ¿No? Bueno, También a mí, doctor. Ya. Bueno, entonces ya tenemos el número de unidad de transferencia. Ahora viene la piedrita en el zapato, que es calcular KY. ¿Qué onda con KY? KY, ojo, también el área específica de transferencia de masa. ¿Cómo lo calcularían? Pues despejando la de arriba, ¿no, profesor? ¿De dónde, Tenemos mija? ¿De dónde, mija? NTG, Yo no tenemos conozco GS. Z. Ah, cierto. No, pues si todas las cosas fueran así de fáciles, pues, cualquiera lo haría, ¿no? No, Sí. hay que meter la ingeniería al asunto. con las correlaciones. Claro, obvio. Pues nosotros somos los profesionales de la correlación. Ya les he dicho que en la ingeniería química no existe el cálculo exacto. 2 más 2 igual a 4, eso es imposible. Y el que diga que lo alcanza está mintiendo. Entonces lo que hay que hacer es aproximarnos, ahora sí, eso sí, a lo más posible de la realidad. Y esa realidad la podemos aproximar en este caso específico a partir de una correlación. Y esa correlación, ¿qué características debe de tener? Pues las características que satisfagan la parte geométrica, la parte hidrodinámica, la parte termodinámica, que haya ciertas semejanzas entre la correlación que proponen autores X que hayan hecho ya el estudio y lo que ¿cómo se llama? Lo que tenemos nosotros como como problema, ¿no? En el caso específico, lo que tenemos que seleccionar es una correlación que tome en cuenta la geometría que estamos manejando. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Tienen el Tribal a la mano? Sí. Sí, váyanse a la página 81 del Tribal. A ver si no me equivoqué de página, dejen de ver. No. ¿Qué ven ahí? La figura 311. ¿Qué corresponde? Dice que es una torre de paredes mojadas. Así es. Y ve la ecuación 360. Y lee ahí algunos renglones arriba con relación al sistema. ¿Ok? Por lo tanto, la correlación que usamos en el problema anterior, remarco, nada que ver
con el cálculo del coeficiente para el caso que nos ocupa. En la ecuación anterior, en el problema anterior, era una torre empacada con anillo Rashid. Sí, estuvimos platicando ya al respecto, les di más o menos las tablas que hay que consultar para corregir la fracción vacía del empaque, etcétera. Y a partir de eso, ustedes podían calcular el coeficiente de transferencia de masa correspondiente a la torre empacada. En el caso que nos ocupa aquí, estamos hablando de una torre de pared mojada y eso nos obliga a cambiar, ¿sí? ¿Cómo se llama? La correlación para el cálculo del coeficiente. Si tuvimos aquí datos, GS, que es un valor que no alteró, 3.600, digo 3.000, con la 3.142 de NTOG, yo tengo la ecuación que me corresponde, conociendo el coeficiente, puedo calcular la altura, que es el objetivo del análisis. Entonces, por ejemplo, en el caso aquí también, si ustedes recuerdan, aquí lo puse ya de una vez, pero aquí lo vamos a plantear. Esta área, aquí también hay que tener mucho cuidado. En el caso del empaque, si ustedes vieron el ejemplo, ahí se utilizan propiedades relacionadas con el empaque y áreas de mojada y no sé qué tantas historias para calcular esa área. Si ustedes recuerdan el área que es metro cuadrado por metro cúbico. En el caso específico de la torre de pared mojada, tenemos que tomar en cuenta cuál es el área efectiva para la transferencia de masa. Pues la que está aquí asociada con toda la longitud de la torre, ¿no? O sea, desde que entra el agua hasta que sale el agua, eso es el área. Bueno, noten que estamos hablando de un cilindro. En principio se está aceptando que el agua escurre por toda la superficie interna del cilindro, del tubo, y por lo tanto no tenemos unas zonas secas. Esa, digamos, es una condición que debe de cumplirse, ¿no? Para eficientar el manejo de este sistema. Si no, tendríamos que hacer alguna corrección, algún tipo de corrección para tomar en cuenta las zonas secas que no estuvieran bañadas por el agua. Eso va a depender del diseño del distribuidor que ustedes tengan en la parte superior, que se encarga de que el agua escurra por las paredes internas del tubo. Bueno, tomando en cuenta eso, entonces mi área, que es 2πrl, lo divido entre la zona del volumen de la torre, ¿no? Que sería πr cuadrada por L. Entonces, haciendo las simplificaciones, el área finalmente es igual a 2 veces el radio de la columna. Y aquí es donde tiene sentido el que estemos considerando que es despreciable el espesor de la película. Si no, tendríamos que tomar en cuenta también una corrección tomando en cuenta el espesor de la película para corregir el diámetro efectivo que estuviéramos nosotros considerando. Entonces, como ya supusimos que es despreciable, no nos preocupamos de eso, pero también son situaciones que ustedes deben de tener claras a la hora de hacer los análisis. Entonces sería 2πrl, que es el área lateral interna del tubo, por 2πr cuadrada L, que es el volumen del tubo. Y eso nos daría a nosotros el área de transferencia efectiva de masa entre la interfase líquida hacia la corriente gaseosa. Entonces esto va a tener como unidades longitud a la -1. Se interpretaría entonces como superficie entre volumen. ¿Sí? Podría ser metros, centímetros a la -1. Bueno. La correlación que adoptamos es esta que está aquí, que es la que les acabo de indicar que está en el libro, que es el Sherwood igual a 0.023, Reynolds a la 0.83, entre el Smith a la 0.33.
Es una correlación ad hoc a la geometría de la columna. ¿Ok? Entonces, el Sherwood es un número dimensional que se define de esta forma. Estamos aquí manejando el coeficiente F, que ya les he platicado de él, que su relación con la KY la pueden ubicar en la tabla 3.1 del mismo libro, por L, que es la longitud característica ¿cómo se llama? De la geometría que estaban manejando, que no es la longitud, no es la altura de la columna, sino que es el diámetro de la columna. Entonces es una longitud característica, así se define. Como cuando hablan de una esfera, pues la longitud característica es el radio, no el diámetro. Por la concentración, por la difusividad del agua en el aire. Esa es la forma como definimos nuestro número de Sherwood. ¿Ok? Que a su vez F es igual a KY entre el peso molecular del aire seco. Reynolds, pues es la densidad, la longitud, la velocidad, la densidad entre la viscosidad. Típicamente el Reynolds lo definimos de un fluido que pasa a través de un tubo como el diámetro por la velocidad por la densidad de la viscosidad. Entonces la L es el equivalente al diámetro. Y finalmente el número de Smith, que es el que está encargado de la parte termodinámica, pues considera la viscosidad, la densidad y la difusividad del vapor en el aire. Entonces ya tenemos definido todo para calcular nuestro número de Sherwood. Entonces, densidad del aire, 0.0703 libras pie cúbico. ¿Lo quiere calcular? A ver si es cierto. Sí, doctor. Vale. La viscosidad es un dato está en el nomograma, que es igual a 0.059 libras hora pie. Y la difusividad, pues yo de flojo no la calculé, pero se puede calcular de las correlaciones que vienen en el capítulo 2. Bueno, en el capítulo 2 del Tribal viene una tabla, ahorita les digo cuál es la tabla 2.1, la página 35, donde viene el sistema aire-agua, y se lo están dando a 26 grados y a 60 grados, más o menos, redondeando. Y va de 2.58 a 3.05. Metros cuadrados por gramo. Entonces, 2.05, aquí, obvio, me hizo falta meterle la... Sí, 2.8. Sí, 2.8. Aquí tendría yo que tomar en cuenta ¿cómo se llama? Es que la parte superior de la parte superior ¿cómo se llama? De la columna viene esto, ¿cómo se llama? Déjenme ver. 2.8 por E a la menos 5. Ahí hay que hacer una conversión, ¿no? O sea, es el dato. En la parte superior viene difusividad en metros cuadrados por segundo por 10 a la 5. Pero eso significa que el valor de 2.58 o 3.05, y sin una pequeña interpolación, debe ir afectado por 10 a la menos 5. ¿Sí? Es como si ustedes pusieran de
Difusividad por eso a la 5 igual al número, a 2.8. Entonces la difusividad solita va a ser igual a 2.8 por eso a la menos 5. Tenga mucho cuidado con eso también, porque a veces suele suceder que se equivocan y ponen que el valor de la difusividad es 10 a la 5. Y no, es 10 a la menos 5. No me afectó porque no hice el cálculo, nada más directamente. Como no te había resuelto, lo vi directo, pero ¿cómo se llama? Sí es importante tener claro eso, ¿no? Entonces, teniendo eso, calculen el Reynolds, por favor. Calculen el número de Smith y díganme cuánto es el número de Sherwood. Y pasen la difusividad de 2.8 por eso a la menos 5, pásenla ¿a qué? Si estamos aquí manejando horas, pues hay que ponerlo en términos de pies por hora, ¿no? Pies cuadrados por hora. Doctor, Dime. una pregunta en el Reynolds, bueno, vamos a ocupar la densidad que está, bueno, que está manejando entonces en este caso el 0.0703. Ajá. Y bueno, yo tengo duda de que vamos a ocupar de velocidad para el Reynolds. La de Muy 3000. buena pregunta. ¿Cómo le harían, joven? A ver, Exacto. expriman el cerebro. Si me tienes confianza, piénsale porque sí hay resolución a partir de los datos que se tienen. O sea, no vas a desgastarte haciendo el cálculo. ¿Cuál sería la opción? A ver, jóvenes, ayúdenle a su compañero. ¿No? Hagan un análisis dimensional y díganme qué unidades les resultan de considerar las unidades de velocidad por densidad. Es la viscosidad cinética, ¿no, profe? Por es el flux másico. ¿O no? Te queda masa por L cuadrada por tiempo. Si tú multiplicas L en T por M en L cúbica. Por lo tanto, ese valor es 3000, joven. Es un dato que tú tienes.
¿Sí lo ves? Sí, doctor, ya lo chequé. Ahí está. Sí, efectivamente no conocemos la velocidad, pero sí tenemos el flux. Entonces, Rob, es un cálculo muy frecuente, ¿eh? Esta fórmula, a su vez, es igual a L por G, GS' S entre la viscosidad. Entre la viscosidad. El número de la difusividad es del orden de 1.08 pies cuadrados por hora, aprox. 1.08 ft al cuadrado por hora. Entonces esto sería esto, que es esta L rara. ¿Dónde lo ubico? Sigan calculando, ¿eh? L por GS' entre la viscosidad ¿ok? Entonces, ¿el Reynolds de cuánto le da? $471,000. 400, no, no puede ser. 4,143. Yo tengo 4,900. Entonces le puedo ¿Quién entrar. da más? ¿Quién da menos? ¿Cómo está manejando la L? Ahí está el dato. La L la tiene que pasar a pies, ¿eh? Es una pulgada a pies, ¿no, doctor? Que sería 0.0833 pies, ¿no? Así es, así es, así es. Efectivamente. Acuérdense que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces había que corregir ese diámetro y pasarlo a pies. Que es 0.0833 por 3000 entre 5.09 por 10 a la menos 2 o 0.0509. Y eso les da un Reynolds de 4,900. Ya a mí me dio de 4,909, doctor. Bueno, pues ahí te mete con un decimal más. Exacto. Bueno, el número de Smith. Entonces esto es igual. $4,900 aprox. Y el número de Smith es igual a
0.67. 0. No. Yo tengo 0.6, aproximadamente 0.54. Y eso lo pueden redondear, porque muy frecuentemente el número de Smith es del orden de 0.6. Por fines prácticos lo pueden dejar 0.6. Es más, si tienen algún sistema de estos y no tienen el dato, una aproximación del Smith igual al número de Prandtl para otros cálculos de coeficiente de transferencia de calor, es muy razonable plantear que sea 0.6. Pero eso sería más o menos el orden. Entonces ya con esta información de aquí del Sherwood, que es igual a déjenme ponerlo también, ya que estamos en esas. Voy a ir redondeándole. Este va a ser el número igual a, número de Sherwood igual a 21.7, ¿no? No sé si tengan ese valor. A mí salió 22. Pues ahí está, digo, exagerado. Está bien, hombre, está bien. Tienes 22. Y de ahí despejen, pues, el valor de F. A ver cuánto les da las unidades, con sus unidades respectivas, y luego después calculan KY para que deduzcan las unidades. De este valor del Sherwood igual a 21.7, conocen la concentración, tienen que tomarla en cuenta considerando el comportamiento del gas ideal, es decir, la presión entre RT, la difusividad, que ya lo estuvimos platicando, 1.08 pies cuadrados por hora, y L, que es 0.0833. ¿Sí? Tomando en cuenta esos valores, podemos tener un valor del coeficiente F. ¿Con qué unidades? Igual a cuánto. Doctor. Dime. Bueno, una observación, doctor. Bueno, es que el Schmidt a mí no me da de entre 0.54 y 0.60. A mí me dio lo mismo que a mi compañero Kevin, 0.67. 0.67. Sí, a mí también me da 0.67. Puedo estar Sí, doctor. equivocado. El Reynolds de 4.911. ¿Ya vio? 4.900, yo lo dejaré en 4.900. Ahí sí. Bueno, Pero vamos a ver, déjame ver. ahí estamos. Viscosidad que tengo es 0.0509, ¿no? Entre la densidad que quedamos que es 0.0703 y entre la difusividad que es igual a 1.08 y da 0.67. Total y absolutamente de acuerdo. Ok. Entonces eso corrige un poco mis datos. Entonces ya no tiene caso meter esta aproximación. Puede ser también, eventualmente, pero vamos a dejarlo en 0.67. Con estos valores, vuelvan a calcular el Sherwood, a ver cuánto les da. Se va a modificar un poco. A lo mejor en 22, como ha dicho su compañero. 23.33. 23 punto. 23.3. 23.3. Sale, vale. Pues calculen F, por favor, y me dicen las unidades. $23.3
¿Cuánto es la concentración, C igual a P PNRT. ¿Y esto? ¿Qué presión tenemos? Damos una atmósfera. Sí. Una atmósfera entre R, el sistema inglés. Vamos a ponerle aquí. Esta R es igual a 0.73. Y está con unidades de atmósferas por pie cúbico, Ft cúbica entre libra mol por R. grados Kelvin, ¿no? Ranking, perdón. Entonces, a los 100. Y la temperatura promedio, quedamos en que es 140 y 70. La interfase son 105. Todas estas propiedades que están aquí están referidas a esta temperatura promedio, ¿eh? Para que lo tomen en cuenta, 105 grados Fahrenheit. Entonces, tomando en cuenta esto, nos va a quedar la temperatura. Vamos a ponerla, voy a poner paréntesis aquí también. De 105 más 460 grados Rankine. Y ya con esto me queda la concentración del orden de, voy a ver, 1 entre 0.73 entre 105 más 460. 2.42 por 10 a la menos 3, doctor. Así es, 2.42 por 5 por E a la menos 3 libra mol por pie cúbico. ¿Estamos de acuerdo? .4325 por 10 a la menos 3 libra mol por pie cúbico. Sale. Son los valores que tenemos. Entonces, ¿qué falta? F, ¿cuánto le dio? 0.062. 2 puntos.
No, No. 0.062. A ver, no te escucho bien. 0.062. 062. Unidades. Ay, no la saqué. Déjenme sacarla. Punto 0024. 24. 5 mol por la difusividad, que es 1.08. 0.8 por el Sherwood, que es igual a 23.3 entre 0.0833. Y eso es 0.73, joven. Tienes un error ahí de... Sí, es punto 733. Así es. Sí, profe, 0.73. 733. 0.73. ¿Y eso qué unidad es? Libra mol pie hora. Libra mol por pie cuadrado hora. Acuérdense que el coeficiente F va asociado con las unidades del flux y es F por el logaritmo natural luego de la diferencia de composiciones, presiones parciales o lo que sea. Entonces el encargado de la consistencia dimensional en el flux va a ser igual justamente el coeficiente F. Acuérdense que el flux siempre va a ser libra mol, pie cuadrado hora o en el sistema inglés. Entonces la F debe tener esas unidades para satisfacer la congruencia dimensional. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? O sea, ustedes vean la definición del coeficiente F a la luz del flux. O sea, el flux muy frecuentemente lo manejamos como KY, ¿no? Por una diferencia fuerza directora en función de las Y. Pero si ya lo manejamos con función de F, tenemos que tomar en cuenta esto, que está aquí. De ahí saquen KY. O sea, este valor lo multiplican por 29, que es el peso molecular del aire, y les va a dar la KY correspondiente. $2.13, doctor. Entonces, KY. Sí, KY. ¿Dónde anda la KY? Ah, no, espérame, doctor. No, te me fuiste muy abajo. 21.25, doctor. Esa sí te la creo. Sí, 21.27. Sí, discúlpeme, doctor, se me fue el po. Puros sustos con ustedes. Vamos a poner K, Y, igual a, ¿cuánto me dijeron? Porque pero tengo los ajustes que estaba haciendo. 21.27. 21.25, doctor. ¿20 qué? 21.25, doctor. 21.25. Ok. ¿Qué unidades tiene esa KY? Si llegan a esas unidades. Profe, yo tengo una duda. ¿No habíamos dicho que era 0.073? ¿Qué? ¿La F? No, 0.733. 0. Sí, es 0.733. Por 23, por 29 da 21.26, 25. O sea que pasamos de libras mol a libras, pues.
Y esos son el valor del coeficiente KY. Ahora ya con esto, el otro cálculo que hace falta es esta. El área va a ser igual a ¿qué? El área va a ser igual a... Déjame ponerlo como ya estoy aquí con las ecuaciones, esto voy a ponerlo 2 en R, y ya me lo hizo chiquito, bueno, en fin. Esto va a ser igual a ¿qué? 2 en R, entonces sería 2 y R, pues es igual a ver si están de acuerdo, es igual a ¿qué? A 0.0833. 833. Sí, ya se me fue para afuera. 0.0833 entre 2, ¿no? O podría ser también 4 entre 8, entre 0.0833. Y esto me da, ¿qué me da? 2, 4 entre 0.0833. 48.01. 48.2. 48.02. 02. ¿Qué unidad es? Siempre está, siempre Pies a la menos 1. pies a la menos 1, pie cuadrado, deja ponerlo como tal, para que no haya dudas. Pie cuadrado entre pie cúbico. Ft cuadrado entre Ft cúbico, que es igual a pies a la menos 1. Ya tenemos todo para calcular nuestra KYA. Y esta KYA, pues ya le hemos quedado por acá. Entonces, ¿cómo me queda Z? Debe andar alrededor de 8 pies. Aprox. Alrededor de... Profe, yo tengo una pequeña duda. Dime. El valor de Z, el valor de 9000 o... Bueno, ¿puedes subirle tantito? De 9435, ¿a qué corresponde? Corresponde a multiplicar 3.142 por 3000 libras pie cuadrada. Multiplica 3000 por 3.142 y te va a dar 9435. Pues aquí, velo aquí. Estamos, despeja NTG multiplica GS y me va a quedar que Z es igual a GS por NTG entre KY, que es lo que está aquí. Esta no la podemos usar porque no la conocemos. No conocemos la altura de la unidad de transferencia. Profe, si se multiplica eso sale 9426. Bueno. Sí, a mí me sale lo mismo que la compañera. Y también 9400. 26, doctor. 26. No tengo ningún inconveniente. Y tomando en cuenta eso, ¿cuánto les da de altura? $9.23. ¿Cómo? Sí, lo mismo que la compañera 9.23.
A 9.23. 9.23. Ajá, 9.23. Bueno, pues 9.23, lo corrijo. Y pásalo a metros. ¿Cuánto les dan metros? Un poquito más de 2 metros. Casi 3 metros. Divida 9.23 entre 3, ¿qué? 27, algo así, centímetros, un metro, ¿cuánto está? Un pie es igual a... Más bien, un metro es igual a 3.27 pies. Entonces, 9.23. 2.81. 2.81, sí, casi. Yo le pondría 3 metros 2.81. a la altura de la columna. Bueno, este es el problema que está aquí, con todas las implicaciones que eso plantea. Ahora, a título de comparación, pero más que, porque aquí hay valores que no necesariamente coinciden. Si se fijan aquí, la GS ya la cambian de 3000, que teníamos en el problema anterior, la pasan a 500. Pero ahora va a ser, la columna va a ser el mismo trabajo que hizo esta. Es decir, va a seguir, vamos a alimentarle un aire a 140 grados Fahrenheit con 0 humedad. En lugar de GS, vamos a estar metiendo 500 libras de hora pie cuadrada. Pero ahora sí vamos a estar planteando una L que va a ser del orden de 1600 libras hora pie cuadrada. La columna tiene unos anillos rashing de cerámica que se especifican que se trata de cerámica de 1 pulgada, ¿verdad? Y nos dicen que va a ser la misma chamba que está haciendo la columna de pared mojada. Entonces aquí el camino es seguir lo mismo, o sea, la parte, vamos a decir, esta parte no cambia en este contexto, o sea, seguimos exactamente igualito aquí. Nada más que lo que tenemos que ahora considerar es qué sucede con el balance. El balance es el mismo también. Las unidades de transferencia, el número de unidades de transferencia van a ser las mismas, porque estamos diciendo que la columna se alimenta un aire con 0 humedad, Y1' igual a 0, y Y2' está saliendo con 0.0, 155, ¿verdad? Entonces, y la YAS, pues lo mismo, pues esto sigue acá, es independiente de la estequiometría, digo, de las condiciones, de la geometría, perdón, de la columna, tenemos que el aire tiene una condición de saturación de 0.0162. Entonces, el número de unidad de transferencia no cambia. Tiene que ser el mismo, 3.142. Lo que sí cambia va a ser el coeficiente de transferencia de masa y va a cambiar el área de transferencia. Entonces, eso nos ubica en el problema que vimos en la clase pasada, donde utilizamos la correlación, lo voy a poner aquí, aquí. Que es la correlación que ven ahí en el libro, que está relacionada con las torres empacadas, que es igual a, vamos a ponerle, voy a agregarle la FG para señalar que se trata del gas, por el número de Smith. Smith a la 2/3 entre G. Les hacía la aclaración la vez pasada, cuando estuvimos analizando este caso, que hay que distinguir en la correlación
que tenemos la G y tenemos la G prima. Punto 195 que multiplica y esto está elevado a la menos 0.36 y aquí tenemos un quebrado que es igual a ds de S que multiplica a esta G' que les digo, que es diferente a la anterior. O sea, de acuerdo a la nomenclatura del libro, la G que está aquí abajo, sin prima, está referida a moles. Aquí es libra mol. Y aquí tendríamos libra masa, por la nomenclatura. Y aquí tendríamos esto que multiplica al término este que es la corrección de este, ¿cómo se llama? De la fracción vacía, que es epsilon L0. Y esto de aquí es la viscosidad del gas. Hagan de cuenta que estoy escribiendo en el pizarrón. Que no se me aburran. Ahí está. Esta es la correlación que hay que trabajar. Y para eso les vuelvo a comentar. Acuérdense que tenemos que recurrir a las tablas. Hay la tabla 6.4, 6.5 y la 6.3, donde tienen todos los parámetros que tienen que tomar en cuenta para hacer la corrección correspondiente a la epsilon L0. ¿Sí está claro? ¿Cuál es la tarea para el jueves? Y vamos a ver qué tanto afectó el coeficiente el hecho de tener una torre empacada. Profe, ¿qué era el DS? ¿Cómo? ¿Qué era el DS? DS es una especie de diámetro nominal relacionado con el empaque. ¿Tienes el trébol ahí a la mano? Sí. Bueno, tú vas a ir a la página, déjame decirte ahorita. Lo vimos la vez pasada, si no me recuerdo. Ahorita lo digo, ahorita mismo. Además, 232. les comenté, es la tabla 6.5. En la tabla 6.5 tienen ahí, en la primera columna tienen el tipo de empaque. Y el primerito es anillo racing de cerámica. Si ustedes recuerdan, creo que había habido ahí una discusión, no discusión, un comentario de que no sabíamos qué material tenía la cerámica anterior. Digo, el anillo del problema anterior. Y hasta cierto punto, como son muy frecuentes este tipo de empaques, bueno, pues les propuse que lo consideraran cerámica, pero aquí ya lo están diciendo. Entonces, aquí se van ustedes al tamaño nominal de 1 pulgada. Los anillos racing, al siguiente viene lo que llaman el tamaño nominal de 1 pulgada. Y tienen ese valor de DS, de subíndice S, para 1 pulgada es de 0.0356. Entonces, ya de entrada, este valor de punto DS es igual a 0.0356 para el caso que nos ocupa. ¿Sí lo ves? Sí, ya lo vi. Gracias. Váyanse, hay problema, les había comentado, el problema 6.7, se trata de una columna que aquí está, que está utilizándose para deshumidificar aire. Y ahí les dan, les enseñan el caminito, pues lo llevan de la mano, de cuál es el caminito que hay que seguir.
Déjame ver la nomenclatura, si a ver si viene el dato de qué es DS. DS es el diámetro de una esfera de la misma... es una especie de factor de forma. Ahí dice, si se fijan en la nomenclatura al final del capítulo, viene DS es el diámetro de una esfera de la misma superficie que una única partícula de empaque. Es una especie de diámetro equivalente. O sea, es DS. Ya, eso se corrige porque pues, ya, si se fijan, yéndonos al mismo libro, en la página 214, ahí vienen una serie de empaques. Y esos que parecen como cilindros son lo que llaman los anillos Rashi. Entonces ahí, pues la geometría es ahí medio rara, ¿no? Entonces hay una corrección, es esa. 0.0356. Noten que está referida a metros. O sea que tienen que hacer las equivalencias en el sistema inglés. ¿Qué otra duda tienen? Entonces, ojo con esta G. Esta G está referida a moles y esta G' está referida a masa. La viscosidad del gas es la misma que tenemos arriba, que ya la vimos. El número de Smith es el mismo, que ya lo vimos. Entonces, el único que tienen que calcular qué es lo que les va a repasar las tablas que les digo, 6.5, 6.4. Estos valores de L' y GS se están dando para que ustedes en la tabla 6.4 ubiquen el rango de variación de L'. Aquí está en 1600. Nuevamente en la primera columna de la tabla 6.4 tienen anillos Rashi correspondientes a 1 pulgada y y si se fijan, ahí hay dos rangos de L', entre 500 y 1500 y de 1500 a 4500. Entonces, este valor, el segundo, es el que aplica en el caso nuestro. Con este rango sacamos una M, sacamos una N y una P. Y eso nos va a permitir calcular la AW, que es una especie de área específica del empaque. Pero esta expresión está relacionada con la información que estamos manejando dentro de la tabla 6.5. Entonces, por eso les decía que tienen ahí que moverse entre esta tabla 6.4, 6.5 y la otra tabla. Hay otra tabla. ¿Dónde anda? Y es la tabla 6.3. En la tabla 6.3, para empaque de cerámica, vienen y diferentes tamaños nominales. Para 1 pulgada, vienen datos del empaque directamente, características del empaque, donde les dan el espesor de pared, el coeficiente de fricción y el factor vacío, epsilon, que es igual a 0.73. Esto quiere decir que estos empaques tienen una fracción vacía en la torre empacada del 73%. Y como les decía, ahí hay que hacer una pequeña modificación porque el empaque no está seco. Siempre va a tener un líquido. Entonces, estos datos de la tabla 6.3 toman en cuenta la fracción vacía del empaque seco. Entonces, habrá que tomar en cuenta el líquido y es con lo que se manejan las otras tablas. Se van a dar cuenta que finalmente de un chorizo de cálculos, la corrección de epsilon L0 pues, es casi marginal. Si ustedes ponen aquí lo que les da las figuras, la tabla 6.3,
ponen .73 aquí y lo calculan después de hacer todo el chorizo, que viene ahí explicado en el problema que les acabo de comentar, también ahí en el capítulo 6. Pues se da cuenta que es poca la corrección, pero ya a nivel del empaque de una torre de, pues no sé, de 2, 3 metros de diámetro por 20 o 15 metros de altura, ya eso puede contar. ¿Sí? Pues hay que verlo en ese contexto. Los jóvenes, la pelota está en su cancha, hagan este cálculo y el próximo jueves lo discutimos. ¿Ok? La pregunta que me imagino que están esperando es si hacemos este parcial el próximo jueves, el próximo sábado, que sería humidificación. Acuérdense que el objetivo que nos planteamos desde un principio es pues, hacer los 3 parciales. De hecho, el comentario que debo de hacerles con relación al primer parcial es que, bueno, es cierto que hubo calificaciones muy bajas, inclusive ceros. Yo lo único que les pido es que mantengan la calma y no le den el peso que ya volaron la materia, no, de ninguna manera, todavía hay opciones, pero sí significa que, como les digo yo, a priori, pienso yo, puedo estar equivocado, que no le han metido el interés que debería ser al curso y hacer el trabajo, como este ejemplo, por ejemplo. Ya tienen la tabla, ya tienen el análisis de este problema, considerando torre de pared mojada. Ahora la cambiamos a torre empacada y yo creo que eso le da un panorama muchísimo más amplio de cómo manejar este tipo de fenómenos de transferencia de masa a la luz de una operación unitaria que es la humidificación. Y esto mismo aplica los criterios a torres de enfriamiento, torres de deshumidificación, etc. ¿Ok? Entonces, pónganse las pilas, pónganse a trabajar duro, y lo que pasó en el examen seguramente lo pueden recuperar más adelante. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntarles si hacemos el examen el próximo sábado. Yo creería, profe, que pues ya el jueves le responderemos ya bien más o menos cómo lo sentimos. Bueno, ustedes saben, ¿eh? O sea, acuérdense que estamos ya transitando la 8ª semana, ¿no? Sí, doctor. Sí. O sea, que ya la meta del curso ya está, como dice nuestro ilustre presidente, ya se ve luz en el final del túnel. O sea, el túnel es el trimestre. Entonces ya vamos a entrar a la fase final. Entonces, todavía nos quedaría el tema de secado. Yo voy a ver este problema a detalle, como lo estamos viendo ahorita en esta. El que no haya hecho cálculos, si los está haciendo con ustedes, es a propósito. Aparte de estar corrigiendo algunos valores, es a propósito para que vayamos viendo cómo irnos moviendo poco a poco. ¿Sí? O sea, cómo vamos planteando el problema, cómo vamos a solucionar, que vean la lógica del análisis del problema. Entonces, la clase que entra vamos a hacer lo mismo. Vamos a plantear esta solución. Voy a ver si concretamente las tablas 6.4, 6.5 y 6.3. Si no tienen las tablas o el libro, pues traten de obtenerlo. Voy a ver si les puedo fotocopiar la parte donde está de interés para el empaque y se los mando junto con la invitación para la clase del jueves. ¿Sí? Nada más voy a escanear la tabla, las de las 6.5, esa es una página nada más. Pero y la 6.4 también. Y las 6.3, esas sí son varias. Pero voy a seleccionar la que corresponde a este problema para que lo vean.
El otro asunto es el problema que viene ahí resuelto en el libro, que vienen ahí todos los pasos que hay que seguir. Ahora alguien dirá, bueno, ¿para qué queremos esto si yo lo voy a comprar al fabricante y le voy a especificar, le voy a decir que me dé las especificaciones del empaque? Estoy de acuerdo, pero no les hace daño tener conocimiento de qué tipo de información es la que se maneja en lo que llamamos la caracterización del empaque. ¿De acuerdo? O sea, ustedes están para aprender en ese sentido, si no, no es una escuelita donde ustedes están en una universidad hecha y derecha y hay que imperar, tiene que imperar el conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que dar por obvio nada, simplemente repasarlo. Es como vimos lo del Ponchón Savarit, ¿no? Yo de antemano sabía que no les iba a hacer un examen con el Ponchón Savarit por lo que implica en tiempo, pero sí era muy importante que ustedes arrastraran el lápiz y vieran qué onda con cómo hacer las gráficas, etcétera. Pues, eso es lo que yo les aspiro a dejarles pues como formación. Ahora, si se dejan, qué bueno, y si no se dejan, pues créanme que lo siento mucho. Pero el esfuerzo se hace, pues. ¿Está claro? Entonces, quedamos. Si bien entiendo, entonces ustedes el próximo jueves me comentan si lo hacen este sábado o nos vamos al otro sábado. Ahora, yo termino la clase que entra con este problema y alguna otra cosa que les quiera comentar al respecto de este tema, e inmediatamente empezamos con secado, ¿eh? Pero el secado ya no sería materia para el siguiente parcial. Y empezamos porque ya nos queda, al final de esta semana nos van a quedar 3 semanas del trimestre. Entonces tenemos que optimizar todo. ¿Algún comentario? No, todo bien, doctor. Correcto. Pues parece, ¿verdad? ¿Y los demás qué dicen? Sí, está bien, para el próximo jueves le damos la respuesta. Profe. Vale, pues se ponen de acuerdo y ya me dicen a mí el jueves que hacemos el parcial el próximo sábado. Mi opinión, se lo digo, es así muy, muy, muy puntual, es hagan el esfuerzo y hagan este jueves, este sábado. No saben cómo van a empezar los parciales, si es que ya los tienen programados o no, de las otras materias que supongo que llevan. Entonces, ahorita, como vamos a buen paso, a buen ritmo, está cubriéndose todo el material que normalmente veo yo en clase presencial. Entonces, mi sugerencia es que no la piensen mucho y les haga el examen el sábado. Pero ustedes me dicen. Pero por otro lado, el material sigue avanzando. Como el tiempo pasa, no lo podemos parar. Yo sigo manejando la siguiente información con relación al tema que sigue, que se cae. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, una cuestión. ¿Los podría mandar el Word que trabajamos ahorita? ¿Este Word? Uh-huh. ¿Cómo no? Gracias. Vale, pues. Y les agrego las tablas, ¿no, doctor? las tablas del Treibal. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. No, ya no los puedo papachar más, ¿eh? Ojo. No sean flojos, pues vayan escribiendo. Está bien, los voy a mandar. Bueno, Gracias, doctor. Buen día. se cuidan, no se revienten. No, doctor, Gracias. gracias.